Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Patricia? Buen día. Bueno, estuviste ahí escuchando, te comiste la mitad de la nota, ¿no? Por supuesto, con mucha atención. Con dos expertos para charlar. ¿Qué historieta? Claro. Qué lindo, fantástico. Bueno, ¿sobre qué hablamos hoy? Ya que hablamos de la historieta y la cultura masiva, vamos a hablar de las situaciones que se dieron en el arte de preguerra y posguerra en el siglo XX. Ajá. De alguna manera equivale a pensar las vanguardias y las neovanguardias. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de vanguardias? Bueno, son los movimientos avanzados estéticamente que producen grandes rupturas en el campo del arte, en el campo de la música, la arquitectura, las letras, etcétera, la música. Y que esas innovaciones estéticas, que eran muy radicales, que estaban acompañadas por pensar también nuevas formas para la sociedad, se imponían a través de grandes transgresiones, grandes rupturas, y por lo tanto tenían escasa permisividad por parte de las instituciones y por parte del mercado artístico. Justamente las vanguardias tuvieron, por lo menos las vanguardias históricas, tuvieron dos oponentes casi naturales, que fueron el mercado y el museo. Más allá de que en determinado momento las vanguardias se sumergían en la comercialización para poner al descubierto el carácter mercantil a ultranza de la sociedad burguesa. Pero esa es otra historia. La historia es que las vanguardias históricas tuvieron, digamos, una escasa o nula permisividad por parte de las instituciones y del entorno social. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra? Bueno, que el arte moderno triunfal también asegura para las vanguardias una nueva situación. Y esto es que esos nuevos movimientos que producen transformaciones notables en el campo del arte ya no se dirigen a pequeñas audiencias porque gozan del apoyo de las instituciones y del mercado. Ya entre los integrantes de los movimientos de vanguardia y el público, por supuesto, o audiencias cada vez más amplias, cada vez más extensas, hay una red de instituciones y de agentes de naturaleza institucional, es decir, museos, críticos, galeristas, mercado artístico, etcétera, que median entre la producción y los públicos. Ahora, ¿qué ocurre? Esa permisividad se lee fundamentalmente en el mundo europeo o en el mundo norteamericano, y parece ser que estas vanguardias, estas nuevas vanguardias, pueden permitirse transgresiones importantes y revoluciones importantes desde el punto de vista político, pero en el marco de las instituciones. Es decir, que en el campo de las instituciones cualquier revuelta era posible. Pareciera que esto no funciona del mismo, o no funcionó del mismo modo en los países latinoamericanos, por ejemplo, en la Argentina, donde si bien hay nuevas vanguardias y hay nuevas instituciones modernizadoras, cuando las obras de arte se cargaban de contenidos políticos e ideológicos, se producían, digamos, gestos de censura muy explícitos. Eso ocurre en 1968 en el premio Ver y Estimar, donde Eduardo Ruano realiza un simulacro de atentado contra una imagen del presidente Kennedy. La obra es inmediatamente retirada por las autoridades del Museo de Arte Moderno. En el máximo, digamos, episodio de las vanguardias, que era el Instituto de Itela, de ese mismo año, se presenta un simulacro de baño donde la gente comienza a hacer grafitis contra el gobierno de turno y la obra es censurada, clausurada. Al ser clausurada, los artistas retiran
las obras de esas experiencias 1968 en el Ditela, que era el templo de la vanguardia, y las depositan en la calle y lanzan un manifiesto. Y luego se produce un escándalo en los premios BRAC que otorgaba la embajada francesa en la Argentina, donde, si bien invitan a las vanguardias, por otro lado, lanzan una suerte de circular persuasiva para los artistas con una serie de condicionamientos, una suerte de censura previa. Eso lleva a un verdadero escándalo en la inauguración del BRAC y a numerosos manifiestos contra la censura implementada por, digamos, el gobierno francés en la Argentina, los representantes del gobierno francés en la Argentina y las instituciones. Esto quiere decir que esa permisividad aparentemente importante en las metrópolis culturales no ocurría del mismo modo en los países llamados periféricos o los países latinoamericanos o otros lugares del mundo, donde cualquier irreverencia estética cargada de contenidos políticos daba lugar a actos de censura o, de alguna manera, retiros o clausuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un divorcio entre las instituciones modernizadoras y las nuevas vanguardias, y los artistas se van a trabajar a la CGT, los argentinos, que era la CGT contestataria. De ahí hay toda una historia de episodios que lleva al máximo cuestionamiento institucional o a la obra más importante, el arte político de esos años, que se denominó Tucumalarde. Pero eso ya es mucho más extenso y lo podemos tratar en otra oportunidad. Quiero que me des nombres de artistas. Bueno, Juan Pablo Renzi fue uno de ellos. Fue uno de ellos en el caso de Rosario, que por supuesto vamos a hablar en otra oportunidad de Rosario. Había también mujeres, ¿eh? Sí, había mujeres. En el caso del movimiento de Rosario, el movimiento de Buenos Aires, estaba Margarita Paxa, que ya ha muerto hace unos años y fue una artista muy contestataria. En fin, la idea es que muchas teorizaciones que se han hecho para la escena europea norteamericana, es decir, para los países llamados centrales, no se despliega del mismo modo en los países del tercer mundo, los países americanos o de otros continentes, donde evidentemente, ¿qué es lo que pasa acá? Las formas de la democracia no fraguan del mismo modo que estaban fraguados en el mundo europeo. Esa tradición liberal, democrática, aseguraba esa permisividad, y en el caso latinoamericano, donde, digamos, el mundo político estaba permanentemente atravesando situaciones de discontinuidad por golpes de Estado, planteos militares, etcétera, etcétera, no hay, obviamente, la misma continuidad, la misma permisividad, y hay intrusiones del campo del poder en el campo político. Lamentablemente eso ocurrió en muchas circunstancias y sigue ocurriendo, las intrusiones del campo político en el campo de la cultura. Bien. Hay que asegurar siempre las instituciones de la democracia para asegurar también la autonomía y el real funcionamiento del arte y la cultura. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a vos. Hasta el próximo sábado. Guillermo Fantoni pasó por Happening.